Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a la Virgen de Saboya, cuya festividad se celebra cada año el 18 de marzo. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos darán razón de nuestra fe en distintas circunstancias. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al encuentro con la propia identidad. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el encuentro con la propia identidad nos muestra el valor de la libertad humana. Al acabar el programa, la orientación del sentido al don de la libertad nos habrá acercado un poco más a la posibilidad de elegir la respuesta que nos hace felices en cada acontecimiento. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a la Virgen de Saboya, cuya festividad se celebra cada 18 de marzo. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Miguel Cabrera Caracuel, un hombre de familia que está al frente del proyecto Sí a María desde que sintió que estaba llamado a esta misión durante una peregrinación en familia. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de George Jackson Mivart, el biólogo londinense que se convirtió al catolicismo y se enfrentó a Darwin. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre el encuentro con la propia identidad. La advocación de Nuestra Señora de la Misericordia de Savona parte de un momento difícil para esta ciudad de Savona, antigua ciudad marinera y sede episcopal, que sufrió graves conflictos con la República de Génova. En 1530 las tropas genovesas destruyeron parte de la ciudad. Es en ese contexto cuando se produce el acontecimiento que dio origen a esta advocación mariana. El 18 de marzo de 1536, un campesino llamado Antonio Bota trabajó en el valle de San Bernardo, cerca del arroyo Letimbro, a las afueras de Saboya. Era un hombre humilde y conocido por su fe. Esa mañana se acercó al arroyo para lavarse las manos.
cuando de repente una luz intensa lo rodeó y escuchó una voz pronunciando su nombre. Levantó la mirada y vio la imagen de la Virgen. Iba vestida de blanco y con una gran claridad. El campesino cayó de rodillas. La Virgen le pidió que transmitiera un mensaje a la ciudad por medio de su confesor, el fraile Daniele. En este mensaje, la Virgen pedía penitencia y conversión, que los fieles ayunaran durante 3 sábados consecutivos, realizasen procesiones penitenciales, se confesaran y recibieran la comunión. También pidió que regresaran a ese mismo lugar el 4º sábado. Mientras Antonio contemplaba la aparición, pasaron por el camino varios arrieros. Temió que lo vieran, pero la Virgen lo tranquilizó y le aseguró que nadie podía ver la aparición. Después de pronunciar su mensaje, desapareció. Antonio regresó al pueblo y contó lo sucedido a su confesor. Relató la experiencia con sencillez. Las autoridades religiosas y civiles escucharon su testimonio. El Domingo de Ramos de ese mismo año, la noticia se anunció públicamente. Los responsables eclesiásticos pidieron a la población que cumpliera las peticiones de la Virgen. Durante las semanas siguientes se organizaron procesiones y actos de penitencia. Los fieles acudían a confesión y a participar en la comunión. El 8 de abril de 1536, 4º sábado desde la primera aparición, Antonio Bota regresó al lugar indicado en el Valle de San Bernardo. Se arrodilló junto al arroyo Letimbro y comenzó a rezar. En ese momento de nuevo apareció una luz intensa. La imagen de la Virgen, representada de blanco y coronada como reina de la misericordia, repetía su llamada a la penitencia y la conversión. Pronunció una frase que quedó grabada en la memoria del pueblo. Dice así: misericordia quiero y no justicia. Después levantó las manos y bendijo 3 veces el arroyo Letimbro. Tras este gesto, la Virgen desaparecía. La noticia de las apariciones se difundió rápidamente por el valle y por toda Liguria. Pronto comenzaron a llegar peregrinos desde otras ciudades del norte de Italia y muchos acudían para rezar cada vez en mayor número. Ante la llegada constante de fieles, las autoridades de Savona decidieron construir un oratorio. El 21 de abril de 1536, 13 días después de la segunda visión, se promulgó el decreto para levantarlo. Más tarde se proyectó un santuario mayor. El Consejo de Savona decidió construir este templo, comenzando las obras el 11 de junio de ese mismo año. Este proyecto del arquitecto Antonio Sormano incluía una cripta destinada a proteger la piedra desde la que habló la Virgen. En ese lugar se colocó una imagen de mármol blanco de la Virgen de la Misericordia. Se construyó al lado un hospicio para acoger a peregrinos pobres y enfermos. Las obras avanzaron con rapidez y el santuario se completó en poco más de 4 años. Se abrió un camino entre la ciudad de Savona y el santuario. Se edificó a lo largo del recorrido distintas capillas y una plaza. El santuario se sitúa a unos 6 kilómetros del centro de Savona. El interior está decorado con frescos del pintor Bernardo Castello y con altares de mármol, estatuas y diversas pinturas.
A lo largo de los siglos, pontífices han visitado el santuario. El primero fue el Papa Paulo III, que peregrinó al lugar en 1538. En 1809, Savona volvió a tener un papel importante en la historia de la Iglesia. Ese año, el Papa Pío VII llegó a la ciudad como prisionero de Napoleón Bonaparte. Permaneció cautivo allí durante 3 años, antes de ser trasladado a Fontainebleau. Durante su cautiverio se encomendó a la Virgen de la Misericordia de Savona. El pontífice prometió que coronaría la imagen mariana si recuperaba la libertad. Tras regresar a Roma, cumplió su promesa. El 10 de mayo de 1815 realizó la solemne coronación de la imagen a la Virgen. Esta devoción continuó creciendo con el paso de los siglos. En 2008, el Papa Benedicto XVI le concedió la Rosa de Oro. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y sus oyentes a nuestra Madre es del Papa San Pío X. El 22 de enero de 1914, dicho pontífice concedió a quienes la rezasen una indulgencia de 100 días. Dice así un extracto de ella. Santísima Virgen, Madre de Dios, mira con bondad desde el cielo donde reinas a este miserable pecador tu siervo. Bendice tu santo nombre, bendice tus sublimes prerrogativas como verdadera Madre de Dios, siempre Virgen, concebida sin mancha de pecado. Oh Santa y Misericordiosa Virgen, implora el arrepentimiento de tus ofensores y acepta este pequeño homenaje de tu siervo, obteniendo también para él, de tu divino Hijo, el perdón de sus pecados. Amén. Esta noche con nosotros Miguel Cabrera Caracuel. Él es un hombre de 42 años, casado, padre de 2 hijas, diplomado en empresariales y licenciado en investigación y técnicas de mercado, aunque ahora mismo se dedica a algo totalmente distinto, al frente junto a su esposa del proyecto Sí a María, una empresa de peregrinaciones. Vive su fe en la parroquia San Antonio de las Cárcavas, aquí en Madrid. Buenas noches, Miguel. Buenas encantada. noches. ¿Qué tal, Bárbara? Buenas noches, muchas gracias. Comenzamos En Busca de Sentido, siempre cronológicamente, y bueno, pues el principio, los momentos más infantiles de tu fe. Creo que estabas en un colegio de la obra y que tienes ciertos recuerdos, sobre todo ya un poquito más mayor, de esos campamentos. ¿Cómo vivías en el corazón infantil la fe, o cómo lo recuerdas ahora en este tiempo? Pues, ¿cómo vivía la fe en aquel momento? Pues era una fe sobre todo de cumplimiento, pero una fe muy bonita, porque yo nací en una familia cristiana y, como bien has comentado, estudié en un colegio de la obra, allí en Córdoba, durante 12 años, toda la etapa escolar. Y entonces, bueno, pues misa, rezar, pero era más de, pues como te he comentado, ¿no? de cumplimiento. Sí es verdad que cuando íbamos de campamentos, yo sentía en el fondo de mi corazón una paz maravillosa. ¿Por qué? Porque allí, claro, en los campamentos rezabas el rosario, ibas a misa todos los días, cosa que ahora ya sé quién provocaba esa paz, ¿no? Eso fue en mi infancia. Luego ya, conforme fui creciendo, bueno, pues nos vamos enfriando, ¿no? Vamos enfriando, la época de carrera, te vas separando de la fe, te separas del camino de Dios, ya empiezas a cambiar los pecados un poquito más graves, empiezas a ver cosas y a aceptar cosas en tu vida fuera de la verdad, ¿no?
la verdad de Jesús. Y sí es verdad que, pues, en la época universitaria y de trabajo, pues, me separé un poco bastante de la fe. Siempre tenía a Jesús pendiente, siempre lo tenía ahí, pero acudía en momentos de desesperación. Con el tiempo, viéndote, ¿no? Y viendo la juventud en esos 18, 20 años, estudiando, creo que un tiempo también fuera de España, en Londres, en otro ambiente, ¿qué les dirías, bueno, a los padres preocupados o a los jóvenes en tiempos convulsos sobre la importancia de las amistades y del círculo en el que te puedes mover por circunstancias, en este caso, pues cambio de lugar para estudiar, para que, bueno, esas amistades no te lleven a donde no quieres, al final, en el fondo? Yo daría dos pinceladas. La primera, a los padres que tienen hijos pequeños, adolescentes, como es mi caso, ¿no? Mucha comunicación. Y que ellos, oye, que sigan su camino, pero mucha comunicación, que abramos la puerta a nuestro corazón para todo lo que le puedan llegar a preocupar a nuestros hijos, ¿no? Luego, por otro lado, consejo a padres de más adultos, Dios es eterno y nuestros hijos siempre son más hijos de ellos que de nosotros. Que tengamos como modelo a Santa Mónica, ¿no? Que gracias a su oración constante, dejando hacer a su hijo, dejando que se perdiera en su vida, dejó que el Señor actuara en él y lo hizo un santo. Tuve una situación muy bonita paseando a mi perro hace varios años. Yo estaba rezando con la Virgen, ¿no? Le estaba diciendo: María, cuida de mi hija. Estaba pasando una semana malas en el colegio. Cuida de mi hija, porque esto, fíjate, tal, cuídala. Y ella me dijo, lo sentí en el fondo del corazón: ¿cómo que cuide de tu hija? Si es mi hija. Entonces, comunicación y dejar la puerta abierta al Señor para que pueda obrar a través de nuestra oración. Esa oración que incluso de manera espontánea y a pesar de estar un poquito más apartado en ese tiempo tan joven en Londres, que de repente en una situación un poco de peligro, creo que una parada de autobús, salió disparado como un rayo y tuvo la fuerza que tiene siempre la oración en cualquier momento. Efectivamente, yo estaba muy apartado, era mi última noche en Londres, tenía que volver a España porque mi padre enfermó y salí de fiesta con unos amigos para despedirme, y a la vuelta, sería las 3, 4 de la mañana, estaba en una parada de autobús ya de vuelta a casa y venía una pandilla pues peligrosa, bastante peligrosa, haciendo mucho ruido, golpes, gritos. Y entonces en ese momento le dije al Señor: mira, Señor, llevo aquí X meses, no me ha pasado nunca nada, por favor, protégeme, que vuelvo para España. Y automáticamente pasaron delante mía sin mirarme y sin decirme nada. Es maravilloso. Cuando la oración sale del corazón, aunque estés perdido y alejado de Él, el Señor obra. Volvías a Madrid, como decías, por el cáncer que se le diagnostica a tu padre, fallece en menos de un año. ¿Qué sentido hoy, como cristiano, y en aquel momento, le puedes dar a la muerte, ¿no? Es algo, un misterio que desde la fe pues sabemos, ¿no? Pero en el corazón, cuando estás en el sufrimiento ajeno o cuando te enfrentas a una enfermedad propia, ¿cómo lo vives? Yo estaba alejado de misas, estaba alejado pero en el fondo del corazón, claro, tenemos al Espíritu Santo. Desde que nacemos y nos bautizan, pues esa llama está ahí, ¿no? Pues en el momento que mi padre falleció fue un momento precioso. Es duro decirlo. Está falleciendo tu padre después de una enfermedad, pero fue un momento de paz, de serenidad. Sabíamos que el Señor estaba allí con nosotros. Humanamente no se puede entender, no se puede aceptar las desgracias que ocurren, pero en el momento que tú alzas el corazón y alzas la mirada, el sentido no se lo das, pero la serenidad viene en el fondo de tu corazón. Vamos a otra parte del corazón, que en este caso es la conyugalidad, el noviazgo, y conoces a tu mujer, seguimos cronológicamente. ¿En qué momento
sabes en tu corazón que es ella? Pues fíjate, bueno, cuando el Espíritu Santo, yo estaba de fiesta por la Latina y sé que el Espíritu Santo puso en mí ir hacia Huertas, donde estaba ella, y aquel 9 de enero del año 2009 pues empezamos a salir, ¿no? Pero empezamos a sentir cosas muy bonitas cuando íbamos a misa los domingos, en la parroquia de su barrio, una parroquia humilde. Era impresionante, en el momento del Padre Nuestro, cogidos de la mano, la piel de gallina, como ahora se me está poniendo, o sea, era de Dios, era una seguridad clara de que Esther era, como solemos decir en nuestro entorno, era mi ayuda adecuada, como yo de ella, ¿no? Esa ayuda adecuada para alcanzar y para llegar al cielo. Desde ese momento, era como, no le poníamos palabras, y no sabíamos, era pues bueno, qué emotivo, qué bonito, ¿no? No, pero era el Espíritu Santo que ya nos había elegido a los dos. Tenéis un noviazgo corto y a mí me gusta mucho preguntar cuando hablo con los matrimonios de ese tiempo, no sé si en tu caso, por el momento anillo. Pues hubo 2 momentos anillos, tanto el mío como el de Esther. Fue muy humilde, muy sencillo. Yo vivía aquí en Madrid solo, yo veía a Esther pues todos los días en mi época de noviazgo, porque la recogía de su trabajo y la llevaba a su casa, pero el momento de fin de semana, pues a lo mejor nos tomamos una cervecita en casa con unas gambitas, unas patatas fritas, algo muy sencillo, ¿no? Pues ahí fue el momento anillo, en una de esas noches, nada espectacular. Y a la inversa lo mismo, en el coche, pues ella preparó una cosa preciosa con mensajitos escritos en una libreta, y fue también esa pedida de mano entre nosotros. Y luego, evidentemente, la pedida de mano familiar, que fue en Córdoba, pues con su familia, con mi familia, y también fue algo espectacular. Pero el nuestro fue sencillo y poniendo el corazón en lo importante que era en nosotros, ¿no? En ese momento, la centralidad en vosotros, como acabas de decir, todavía la fe le faltaba una cosa que iba a ocurriros posteriormente y que cambió vuestro corazón, o al menos el tuyo, que son las cenas alfa. ¿Qué son las cenas alfa para el que nos está escuchando y no lo conoce? ¿Y qué cambio en tu corazón, en la conversión, sabes que pudiste vivir ya casado con esto? Las cenas alfa son, si no me equivoco y no recuerdo mal, 12 sesiones. Nosotros lo hicimos online, fue pospandemia y también las niñas las teníamos pequeñitas, entonces nos daba cosa dejarla con canguro. Pero bueno, el formato son 12 sesiones online que se habla de Jesús, se habla de la Biblia, se habla, pero de una forma muy natural. Te dan la charla y luego compartes en el grupo. Y en el grupo puede haber gente atea, gente agnóstica, gente practicante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que detrás, y voy a desvelar un secreto, detrás de las cenas alfa hay oración. Hay muchísima gente orando por ti sin que tú les conozcas, para que el Espíritu Santo entre en tu vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Que conocimos al Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo creer en Dios e ir a misa, comulgar, porque sí, que creer en Dios, conocerle, hablarle, sentirle en tu día a día, ver cómo transforma tu día a día, cómo transforma tu mirada, tu interior, tu matrimonio. Ves milagros. ¿Por qué? Porque le dejas actuar. Él es un caballero, está esperando detrás de la puerta para que le abramos el corazón. Las cenas alfa fueron la herramienta para que Esther y yo abriéramos el corazón a nuestra familia, en nuestra familia, para que entrara Jesús. Ahora vamos a escuchar una canción tras este comentario que acabas de hacer tan certero, ¿no? Se llama Me llamaste, de Fernanda Campuzano, y cuando acabemos de escucharla, como siempre, te preguntaré por qué la has elegido.
llamaste en mí y siendo yo un pecador, me elegiste para ser el portador de tu amor. ¿Cómo me iba a negar abrirte mi corazón? No me pude resistir al escuchar tu dulce voz. No siendo un merecedor, me cogiste con tus brazos de amor, me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado, qué bendición pertenecer a la familia real, al Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer. Me regalaste tu perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación. Me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor. Es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado, qué bendición pertenecer a la familia real, al Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado, qué bendición pertenecer a la familia real, al Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros Miguel Cabrera Caracuel. Acabamos de escuchar una canción elegida por él, de Fernanda Campuzano. Se llama Me llamaste. Miguel, cuéntanos. Me emociono, ¿no? Me emociono porque, el Señor me llamó, nos llamó, nos salvó de un camino de destrucción que estaba escondido en una simple apariencia de normalidad matrimonial o de familia. Pero cuando el Señor te llama, entra en ti, en tu corazón, en tu familia, María, entra en casa y empieza a cambiar todo, es maravilloso porque con el tiempo ves dónde podíamos haber acabado. Podemos hablar de muchas cosas.
de la relación matrimonial, la relación de nuestras hijas, cómo llevamos el abrazo conyugal, cualquier aspecto relacionado con el matrimonio que nos separaba del camino hacia el cielo, ahí estábamos nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Señor nos llamó, me quitó de muchas cosas, ya no solamente a nivel matrimonial, sino en mi vida. O sea, en esa época alejada del Señor, yo he cometido muchísimos pecados y he estado en entornos muy, muy difíciles. Y el Señor, porque Él lo quiso, me llamó, me rescató, y estoy aquí hoy hablando contigo y hablando de lo que el Señor está haciendo con nosotros, ¿no? Es maravilloso, es que, ¿cómo no decirle, cómo dejar de decirle sí al Señor, sí a María, después de todo lo que ha hecho gratuitamente por nosotros? Primero muriendo en la cruz, y luego, pues, en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día. Decías que no sabes dónde estarías ahora, ¿no? A lo mejor ese matrimonio, quién sabe incluso, ¿no? Y hay algo que es también muy importante en vuestra vida, que ha sido Proyecto Amor Conyugal. Sobre proyectos, sobre todo, te quería preguntar, una vez que ya lo has hecho, esa parte más impactante, ¿no?, de ese retiro. Bueno, que nos cuentes un poquito qué te quedas de ese retiro, que creo que hay un detalle que lo tienes especialmente guardado en el corazón. Pero también, una vez que ya eso ha pasado, ¿cuál es el mensaje básico que se os ha quedado en el corazón después de esto? El Señor nos tenía pensado a Esther y a mí desde la eternidad, con una misión. El Señor nos tiene pensado a cada uno de nosotros, quien tenga la vocación del matrimonio, por supuesto, nos tiene reservados a una persona para que Él pueda seguir haciendo la obra aquí en la tierra. Tenemos una misión cada uno de nosotros. Y también podemos decir que es una misión común. El Señor nos necesita para llevar almas al cielo, en diferentes formatos, diferentes formas. Me quedo con ese mensaje. Dios lo tenía pensado desde la eternidad, esa unión matrimonial entre Esther y yo, con todo lo que tenemos en nuestras hijas y nuestro futuro, lo tiene ya pensado. ¿Y ese momento especial durante el retiro? ¿Que se pueda contar? Sí, se puede contar. Ese momento, bueno, en el retiro hay, a lo largo del fin de semana, pues existe el manto de la Virgen. En aquel retiro que lo hicimos en un hotel en Talavera, el manto que tenía en aquel momento el grupo de proyecto era el manto de la Virgen de Guadalupe, y el manto se impone, ¿no? Entonces, a lo largo del fin de semana, pues momentos de oración, momentos ante el Santísimo, pues te lo imponen. Y Esther y yo sentimos una cosa maravillosa que en aquel momento pensamos que era, pero luego ya con el tiempo entendimos, ¿no?, que era la Virgen. Sentimos un abrazo maternal, sentimos un calor bajo ese manto, sentimos un olor a rosas impresionante, que cuando servimos el primer retiro, cuando ayudamos al primer retiro, yo buscaba a la gente que llevaba el manto a ver si lo perfumaba. Y no se perfuma. Era la Virgen que desde aquel momento ya nos estaba abrazando y tenía algo preparado para nosotros muy grande. Y nosotros no sabíamos en aquel momento qué era, pero hoy ya lo sabemos. Hablaremos posteriormente sobre esa misión, pero antes quiero hablar de algo, pues una bajada de fe importante. Tras un seminario de vida en el espíritu, creo que es importante también conocer las debilidades humanas y del alma según qué situaciones de la vida, y te pregunto por tu experiencia concreta en esto. Tras Alfa, yo individualmente me vine muy arriba y me enganché a lo sobrenatural. Oye, que es precioso, es un camino, es un carisma que existe, lo sobrenatural, alabanzas, hay que alabar al Señor, pero yo, mi alma estaba apuntando, como nos dijo una vez una consagrada, a los caramelos del Señor y no al Señor de los caramelos. Yo estaba buscando muchos fuegos artificiales y me enganché a ello y quería más y más y más. Fuimos al seminario, que es maravilloso, hay conversiones, o sea, te encuentras cara a cara con el Señor, pero claro, también es importante mencionar que en lo sobrenatural también hay una parte que es fea, que hay una persona, hay un ángel por ahí caído, que también está presente en nuestro día a día
y se manifiesta de diferentes formas. Bueno, pues yo en aquel momento vi una manifestación que me impactó en el alma. O sea, tuve un miedo profundo en el alma que durante varios meses, tras esa experiencia, me costaba ponerme delante del Santísimo. No porque Él me hiciera algo, sino porque yo asociaba ese gesto a que iba a aparecer el que está, porque está aquí en nuestro día a día, ¿no? Hasta que, bueno, mucha oración detrás, muchos rosarios, Esther acompañando con paciencia, dirección espiritual, hasta que hice el retiro de Maús. En el retiro de Maús volví a encontrarme con Jesús cara a cara. Ya una de las primeras experiencias, ya solté una lagrimita, dije, ya estoy perdido. Yo soy muy emotivo y durante esos meses que estuve de desierto no lloraba nada, y en ese momento ya dije, bueno, pues ya estoy en el camino. Con el tiempo comprendo lo que el Señor hizo, lo que el Señor permitió. Porque el Señor permite las cosas, o sea, Él puede permitirlas o no permitirlas, pero para un bien mayor. El Señor sabía que esa búsqueda que yo estaba realizando hacia esos fuegos artificiales me estaba separando de Esther. Esther se quedaba en casa porque ella quería, yo seguía con mis fuegos artificiales, me estaba separando de mí mismo. Mi alma no estaba apuntando al Señor, estaba apuntando a los fuegos artificiales. Y el Señor lo permitió para decirme, Miguel, búscame en el día a día, en lo sencillo, en tu familia, en tus hijas, en la gente de tu entorno, en tu niño de catequesis, etcétera, etcétera, etcétera. Déjate de fuegos artificiales, que tú ya estás en lo sobrenatural, y te regalaré cosas sobrenaturales, porque me las sigue regalando, pero no busques eso, no busques eso. Eso lo entiendo ahora, con esta perspectiva de que el Señor quería, pues evidentemente, que no me separara de mi mujer para llevar a cabo la obra en la que estamos hoy en día. Esa vida familiar en lo cotidiano, y aquí hay algo fundamental, como es la entronización del Sagrado Corazón en el hogar, junto a tus hijas, los 4, el párroco. Bueno, háblanos sobre ello. Claro, tú dejas pasar el Espíritu Santo y, como he comentado antes, Él va cambiando todo y te va poniendo, pues, personas, santos. O sea, es como, pues eso, ha dicho que sí, pues vas avanzando y te va poniendo qué escalón subir, ¿no? Pues en el fondo de nuestro corazón, el Señor nos puso que nos teníamos que consagrar, en primer lugar, al Sagrado Corazón de Jesús, los 9 primeros meses, los 9 primeros viernes de cada mes, para obtener las promesas, alcanzar esas promesas que hizo en sus revelaciones, y posteriormente la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si nosotros el día a día estamos evangelizando, estamos hablando del Señor, necesitamos que realmente reine en el hogar y dejarle que reine. Porque si no le dejamos, no actúa, no le abrimos la puerta. Entonces decidimos entronizarlo. Fue un momento especial porque le pones donde tiene que estar. Llegamos casi al final de la entrevista y para mí es un momento importante por esa misión de la que hablabas antes, ese sí a María, y eso se inicia en una peregrinación a Medjugorje. ¿Qué ocurre a partir de esa peregrinación y en qué estás ahora mismo? En Medjugorje sentimos, Esther y yo, en diferentes momentos y lugares, que la Virgen nos pedía que lleváramos familias hacia ella, a diferentes lugares marianos. Lo compartimos en el avión de vuelta, Esther y yo, pero se quedó ahí. ¿Qué ocurrió? Que nuestro párroco vino a comer a casa y verbalizó lo que la Virgen nos había encomendado, proponiéndonos, sin hablar del tema, o sea, salió de él, oye chicos, el año que viene quiero organizar una peregrinación a Fátima para familias y quiero que lo organicéis vosotros. Entonces nos miramos, dijimos, venga, hacia adelante. La organizamos. A la vuelta, la Virgen nos pidió un poquito más, nos dijo salir de vuestra zona de confort y organizar una peregrinación, pues a vuestro aire. Así lo hicimos una peregrinación en agosto, esto fue en mayo, en agosto la segunda. Fue una peregrinación compleja, humanamente compleja, pero hubo milagros, hubo muchos milagros, los cuales nos ayudaron a seguir diciéndole sí a María. Para formalizar, sentimos que deberíamos formalizar este proyecto. Esther tiene su trabajo, yo tengo el mío, pero queríamos pues darle forma bajo una empresa sin ánimo de lucro, pero para poder dar esta continuidad, ¿no?, en el tiempo. Montamos la empresa,
Previamente la Virgen nos regala a una familia amiga que nos ha acompañado hasta la fecha de hoy, y espero que por siempre, en los 3 aspectos fundamentales de Sia María: lo humano, que son los 2 primeros, el legal y el marketing, para crear una página web, porque es una agencia de viajes online, entonces necesitamos sí o sí una página web, y la espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices Sia María, hay alguien que no le gusta, entonces te desanima, te pone trabas, vienen momentos muy difíciles y necesitamos mucha oración. Entonces esta familia nos ayudó. Entre medias, uno de esos ataques fue, bueno, pues que de la noche a la mañana me quedé sin trabajo. Ya tenía la empresa montada, me quedé sin trabajo, sin coche, porque yo tenía coche de empresa, la familia no teníamos coche, sin derecho a paro, porque como soy autónomo societario, ese perfil no permite ir cobrando el paro, sin el sueldo grande en casa, pero en el fondo del corazón sabíamos que la Virgen nos decía que sí, que este era el camino, que confiemos en la providencia, en el Señor. Igual que hay colectivos, ¿no? El Cotolengo, el Cenáculo, Consagradas. Hay muchos colectivos que viven al 100% de la providencia. ¿Cómo no le íbamos a decir al Señor que confío en ti? Sobre todo cuando ya le habíamos dicho sí a María. Pues con este sí a María, Miguel Cabrera Caracuel, finalizamos nuestra entrevista En Busca de Sentido en Radio María. Buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Muchas gracias. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la ciencia y la fe a menudo se encuentran, cómo la inclinación a la crítica puede desencadenar controversias personales que separan, y cómo la conversión a veces trae consigo rechazo y persecuciones. George Jackson Mivart nació en Londres el 30 de noviembre de 1827 en el seno de una familia protestante con muy buena posición económica. Su padre fue propietario del Hotel Mivart, que más tarde se convirtió en el Claridge. Recibió educación en el Harrow School. Continuó su formación en el King's College de Londres. Sin embargo, a pesar de su educación familiar en el protestantismo, muy joven Mivart se convirtió al catolicismo. Pronto tuvo que dar testimonio de su fe, pues fue excluido de la Universidad de Oxford debido a su condición de católico. Esto no tambaleó su convicción, sino que siguió adelante. Recibió la confirmación el 11 de mayo de 1845. Estudió en el seminario de Santa María de Ascot. Fruto de su conversión fue la de su madre, quien fue recibida en la iglesia en 1846. George ingresó en el Colegio de Abogados de Lincoln's Inn. Sin embargo, pronto abandonó la carrera jurídica. Se dedicó a la medicina y a la biología, especializándose en zoología. Su actividad científica avanzó con rapidez. En 1867 fue elegido miembro de la Royal Society. Mivart participó activamente en otras instituciones. Ingresó en la Sociedad Linneana, se unió a la Sociedad Zoológica de Londres. Thomas John Capel no nombró profesor de biología en la Universidad Católica de Kensington. En 1876, el Papa Pío IX le otorgó el título de doctor en filosofía.
y en 1884 la Universidad de Lovaina le concedió el doctorado en medicina. Su carrera coincidía con el auge del debate sobre la evolución de las especies. Conoció a Huxley, asistió a sus conferencias en la Escuela de Minas. Se fomentó una relación entre ellos, compartieron cenas, incluso encuentros familiares. Sin embargo, nuevamente, por razón de su fe, Mivart recibió el envite anticatólico de Huxley. Acabó apartándose de él. Hizo publicaciones donde criticó la selección natural. Aceptó la evolución, pero cuestionó el mecanismo de Darwin como explicante de todos los cambios biológicos. Admitió que los humanos evolucionaron biológicamente. Sin embargo, negó que la selección natural explicara la razón, pues defendió que el intelecto tenía un origen distinto y espiritual. Expuso estas ideas en sus libros. Analizó la relación entre la mente humana, la naturaleza animal y la evolución. La ruptura con los darwinistas se volvió definitiva cuando publicó el libro El origen del hombre. La tensión aumentó en 1873, cuando George Darwin, hijo de Charles Darwin, publicó un artículo sobre el divorcio, abriendo un debate entre ellos que recrudeció el distanciamiento. A partir de ahí, Huxley vetó su ingreso en el Athenaeum Club, un influyente club científico y social de Londres. En esta última etapa de su vida surgieron conflictos con la Iglesia Católica. George, en este tiempo, publicó 3 artículos sobre el infierno. Estos artículos se incluyeron en el Index Expurgatorius. Además, George cuestionaba la autoridad eclesiástica, llegando a que el cardenal Herbert Vaughan impusiera un interdicto contra él. Mivart, sin embargo, admitió que estos artículos los había realizado con la simple intención provocadora. Llegados a este punto y en esta última etapa controvertida de su vida, sucedió que el día 1 de abril de 1900, a la edad de 72 años, fallecía George Jackson Mivart en su ciudad natal, Londres, a causa de una diabetes. Primeramente fue enterrado en las catacumbas de la capilla de los disidentes en el Kensal Green. Pero 4 años después ya trasladaron sus restos a un cementerio católico. Sobre la teoría de la evolución darwinista había dicho: algún día tendremos una profunda deuda de gratitud con el señor Darwin, una deuda difícil de sobreestimar. Sin embargo, este sentimiento se debe principalmente al resultado indirecto de su labor. Se debe a él por haberse convertido, de hecho, en la ocasión del reductio ad absurdum, de ese sistema que se propuso mantener, el origen del hombre por selección natural y la suficiencia de las causas mecánicas para explicar la armonía, variedad, belleza y dulzura de ese mundo floreciente de la vida, del cual el hombre es el observador, historiador y maestro real, y creemos ordenado.
La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. El encuentro con la propia identidad nos muestra el valor de la libertad humana. Se abre a tiempos de silencio, busca la verdad y entra al interior para descubrir la bondad en ella. En la interiorización de lo que acontece, el ser humano es feliz en la medida en que su vida va cobrando sentido en cada acontecimiento de impacto. Es ahí donde el don de la libertad hace posible elegir la respuesta adecuada, muchas veces en periodos de desierto o soledad. En palabras del Santo Padre Benedicto XVI, la verdadera alegría reside en la libertad que, en el fondo, solo Dios puede dar. Él, a través de periodos de vacío y de aislamiento interiores, quiere que estemos atentos y seamos capaces de escuchar su presencia silenciosa, no solo sobre la bóveda llena de estrellas, sino también en lo más íntimo de nuestra alma. Esta libertad propia del ser humano hace que pueda orientar su vida hacia un fin. Hace que, con los actos que realiza, pueda dirigirse hacia la felicidad a la que está llamado para la eternidad. Esta libertad muestra que la existencia del hombre tiene un sentido. Es este ejercicio adecuado de la libertad el que promueve la realización de la persona. En la medida en que se oriente al bien, fomentará la dignidad recibida de Dios. Orientarnos a la virtud de la esperanza fortalece esta dignidad particular y nos conduce a la realización de la vocación personal a la que somos llamados. Como ha dicho el Papa citado, en el ejercicio de su libertad auténtica, la persona cumple su vocación, se realiza y da forma a su identidad profunda. En el ejercicio de su libertad, también ejerce su responsabilidad sobre sus actos. En este sentido, la dignidad particular del ser humano es a la vez un don de Dios y la promesa de un futuro. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la formación. Proponernos tiempos de estudio y formación en la fe puede dar frutos de propósito, discernimiento y alegría interior. Finalizando con el Santo Padre Benedicto XVI. El hombre tiene la capacidad específica de discernir lo bueno y el bien. La sindéresis puesta en él por el Creador como un sello lo impulsa a hacer el bien. Movido por ella, el hombre está llamado a desarrollar su conciencia mediante la formación. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interiorización del valor de la mansedumbre. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de la Virgen de la Sabona, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Miguel Cabrera Caracuel, un padre de familia al frente del proyecto Sí a María, desde que sintió que estaba llamado a esta misión durante una peregrinación en familia. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de George Jackson Mivart, el biólogo londinense que se convirtió al catolicismo y se enfrentó a Darwin. Y acabamos con La Lucerna, nuestra misión para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa
En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo enviándonos un mensaje de WhatsApp al número del programa y nosotros te lo enviamos. Nuestro número 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación, escucharemos el programa Esta no es una semana cualquiera que presenta Luis Antequera. Y nosotros, en 15 días, volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.